Hola amigos, bienvenidos a un video más. Bueno, aquí siguiendo con el tema de las estructuras. Esta vez les traigo una estructura aquí sencilla, ¿sí? Como podemos apreciar las dos vistas, en el cual pues se las puse con las cotas mínimas requeridas para su fabricación, en el cual pues a nosotros como paileros pues nos toca calcular el resto de las medidas específicamente para fabricarlas, ¿cierto? Para fabricar cada uno de los ítems o de las piezas que van a conformar dicha estructura. Así que si miramos las vistas de dicha estructura, nos dicen que está fabricada con tubería cuadrada de 250 milímetros. Nos dan, si podemos pues observar, pues nos dan las medidas de esa parte de acá, la altura y la otra medida de acá, ¿cierto? Si nos fijamos, es una estructura algo sencilla, es una estructura, es como especie de una plataforma, ¿cierto? En donde vemos acá pues en línea imaginaria pues se pueden ver las tuberías que van conectadas de este lado, que vendrían siendo estas que se ven desde esta otra vista, de que ya este soporte y que en este lado pues lleva una cruceta. Entonces nos toca pues calcular cada uno de los cortes, que eso es lo que yo voy con todos estos videos que vamos a ver de ahora en adelante, ¿sí? Vamos a ver varios videos de estos, le vamos a calcular los cortes, ¿sí? Los cortes que hay que hacerle al perfil y sus longitudes, porque aquí no nos dan las longitudes de cada uno de ellos, ¿cierto? Simplemente nos dan medidas generales. Entonces básicamente pues nos dan esta medida acá que nos dice que tiene 3750 milímetros de longitud, la parte superior de la plataforma. Nos dice que tiene una altura total de 4500. Nos dice que tiene un ancho, ¿sí? Donde va la cruceta de 3500 milímetros. Y nos dan la altura al punto donde conecta el refuerzo de este soporte, ¿cierto? Que nos dice que debe estar a 2437 milímetros. Acá nos dicen que su base tiene 1000 milímetros, o sea, 1 metro. Y nos dan este triangulito, que esto es muy particular de verlo en muchos planos estructurales, ¿sí? Nos muestran la línea, ¿sí? Esta línea que sube aquí, y nos muestran este triángulo donde nos da que la base tiene 100 y la altura tiene 154, perdón. Eso nos quiere, con este triangulito lo que nos quieren dar es obviamente el ángulo, ¿sí? El ángulo de elevación que tiene esta estructura o que tiene pues esta pieza de aquí. Entonces ya con este triangulito podemos calcular los ángulos, ¿cierto? Eso es lo primero que vamos a hacer a la hora de empezar a desarrollar esta estructura, en la cual vamos a calcular esta pieza, ¿sí? Esta pieza de aquí, esta también de acá, obviamente con su respectivo corte, y vamos a calcular los grados de corte de la cruceta. Eso es lo que vamos a hacer básicamente. Ya las demás medidas pues son medidas lineales, esa simplemente es de restarle los tamaños del tubo cuadrado y ahí tenemos las medidas. Entonces nos vamos a centrar básicamente en las que si no nos las dan y que hay que calcularlas, ¿cierto? Entonces inicialmente tenemos este triangulito en el cual pues vamos a desarrollar los ángulos, ¿sí? Este triángulo que tengo aquí, en el cual obviamente en el plano dice que la base es de 100 y su altura es de 154. Si hacemos eso, podemos hacerlo con polares, aunque aquí no hay necesidad de calcular hipotenusa porque no solamente necesitamos hallar son los grados. Podemos también utilizar las funciones trigonométricas. Solamente intentamos hallar un solo ángulo porque ya el otro pues ya sabemos que sale restándoselo pues a lo que le falta pues para llegar a los 90 grados, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. Entonces para hallar, supongamos este ángulo de aquí, este vendría siendo el cateto adyacente y este vendría siendo el cateto opuesto. Podremos utilizar la función de polares, perdón, la función de tangente. Y la función de tangente pues nos dice que es opuesto dividido por el adyacente. Entonces 154 dividido por 100, eso le vamos a dar la inversa a la tangente y nos va a decir que el ángulo aquí es de 57 grados.
Ya sabemos que el ángulo de acá vendría siendo de 33 grados, que es lo que le falta para llegar a los 90, ¿cierto? Entonces ya aquí tenemos ya ahora sí los ángulos de elevación de esta estructura. Ya con esos ángulos podemos calcular estas piezas. Entonces para calcular inicialmente esta pieza de aquí, ¿sí? Esta de aquí, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si yo tomo desde este punto hasta acá al punto de inicio, se me va a formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? En el cual ya yo sé que este ángulo de aquí es de 57 milímetros. Y la altura de aquí a acá también la tengo. Aquí me dice que es de 4500. Estos 4500 lo voy a restar el tamaño del tubo cuadrado, que en este caso es de 250. Ya yo sé que la distancia real desde aquí hasta este punto de aquí viene siendo 4250, ¿cierto? Aquí, de este triángulo que tengo que calcular la hipotenusa, que es la que nos va a decir la longitud de esta pieza. Entonces simplemente 4250 lo divido por el seno, porque en este caso vendría siendo el cateto opuesto para este triángulo, ¿cierto? Lo divido por el seno de 57, me va a dar que la longitud de todo este perfil de aquí viene siendo 5067 milímetros, ¿cierto? Para calcular este corte de aquí ya tenemos la longitud, ¿cierto? Para calcular este corte de aquí, nuevamente pues utilizamos otra de los ángulos que se nos formaron aquí. Ya yo sé que este ángulo de acá es de 33 milímetros y que el ángulo que le sigue al lado para el corte de este perfil pues de 57 grados, ¿cierto? De 57 grados. Y ya con base a eso, teniendo la medida del perfil, que en este caso es de 250, podemos calcular el corte, ¿cierto? En este caso sería hallar, si yo prolongo una línea aquí perpendicular a la línea del tubo, pues se me va a formar este triangulito rectángulo, en donde voy a tener este cateto de aquí, que es la medida del tubo, ¿cierto? Que es de 250, y voy a tener este ángulo de acá, ¿cierto? Este ángulo de acá vendría siendo de 33 grados y el ángulo de acá vendría siendo de 57 grados. Puedo utilizar cualquiera de los dos ángulos. ¿Qué tengo que hallar? El cateto opuesto, es decir, para este ángulo de 33, ¿cierto? Vendría siendo el cateto opuesto, que es hallar esta distancia que acá, que vendría siendo la misma distancia de corte del perfil. Entonces en este caso pues 250 lo vamos a multiplicar por 250, lo vamos a multiplicar por la tangente de 33 grados y me va a dar el cateto opuesto, que en este caso vendría siendo 162 milímetros. Y ahí tenemos el corte para este ángulo de acá, ¿cierto? Para el ángulo de acá, ya sabemos que este ángulo que se nos forma aquí es de 57 grados, ¿cierto? Ahora, el ángulo restante que falta acá, obviamente lo que le falta a 57 para llegar a 180. Obviamente aquí tenemos un ángulo llano, ¿cierto? Que es lo que yo tengo acá. Aquí tenemos los 57, para terminar de llegar acá vendría siendo 123 grados. Lo que significa que la bisectriz de ese ángulo vendría siendo 61.5 grados. Es decir que 61.5 grados es el grado de corte para calcular este corte de acá de perfil. En este caso acá, como tengo son los grados de aquí, ¿cierto? Que vendría siendo 61.5 grados. Significa que... Entonces vamos a tomar los 250 que mide el perfil, ¿cierto? Y lo vamos a dividir por la tangente de los 61.5. Porque en este caso pues tenemos el cateto opuesto para ese ángulo. Y necesitaríamos hallar sería el cateto adyacente. Entonces sería los 250 dividido por la tangente 61.5. Eso nos va a dar que ese cateto o esa línea de corte para este perfil, que va a aplicar tanto para este como para este otro perfil, es de 136 milímetros. Entonces ese perfil nos viene quedando de la siguiente manera, que este que les dibujé aquí, ¿cierto? Donde tenemos la longitud, que ya la hallamos, que fue la hipotenusa del primer triángulo, que fue de 5067 milímetros. Tenemos el corte de acá, que nos dio que fue de 162 milímetros, ¿cierto? Este corte de aquí. Y tengo el corte de acá, el último calculado, que fue de 136 milímetros, ¿cierto? Solamente aquí falta calcular es el punto en donde se debe hacer el trazo para empalmar el tubo que le va a dar el refuerzo a esta pieza, ¿cierto?
Inicialmente acá en el plano nos dicen que desde aquí hasta el punto de acá, ¿sí?, tiene una altura de 2437 milímetros. Entonces, para calcular la longitud que hay de aquí hasta aquí, ¿cierto? Aquí, si nos fijamos, pues se nos va a formar también un triángulo rectángulo en el cual tenemos este cateto opuesto y tenemos el ángulo acá que es de 57 grados. Entonces simplemente tomar los 2437, dividirlo por el seno de 57 y nos va a dar la longitud desde aquí hasta acá, que es la que vamos a necesitar para hacer el trazo en el tubo. En este caso fue de 2906. Aquí hacemos el trazo y hacemos que en este punto de aquí es donde debemos de empalmar el otro tubo cuadrado, ¿cierto? Este tubito de acá, el de la parte de abajo, que mide 1000, pues simplemente aquí, como los muestra el plano, hay que restarle la medida del tubo, acá los 250, es decir, la longitud total desde aquí hasta acá viene siendo 750, que es este tubito que tengo acá, 750, y el corte, que es el mismo corte del tubo que calculamos acá, ¿cierto?, que es 136. Y aquí calculamos este primer tubo con este, ¿cierto? Ahora vamos a calcular el que sube aquí, este refuerzo que va a empalmar en la parte acá arriba. Aquí claramente se ve que empalma con el otro tubo, en el cual pues le hicimos el trazo a este para saber en qué punto debemos de colocar esa tubería. Lo que indica que este tubo aquí pues nos va a formar un ángulo de 90 grados, es decir, él es perpendicular a este tubo, ¿cierto? Lo que indica que este corte, al ser perpendicular a 90 a este que ya tiene este mismo corte de acá, indica que este corte que se nos forma aquí es exactamente igual a este corte. Lo único que tenemos que hacer aquí es calcularle la longitud. Ya el corte ya lo calculamos, ya sabemos que este corte de aquí es de 162 milímetros, ese mismo corte va a tener este tubo acá. Simplemente tenemos que calcular su longitud. Para calcular su longitud, pues aquí se nos va a formar desde este punto hasta este punto de acá, se nos va a formar un triángulo rectángulo, ¿cierto?, en el cual vamos a tener su hipotenusa. Vamos a tener este ángulo de acá, ¿cierto?, que es de 57 grados. El mismo ángulo de acá es este mismo de aquí, ¿cierto? Lo único que tenemos que hacer es que a estos 3750 pues le vamos a restar el tamaño del tubo, que en este caso es 250. Lo que nos viene quedando que de aquí hasta acá hay 3500 milímetros y tenemos el ángulo. Tenemos que calcular es que el cateto opuesto. A ese cateto opuesto le vamos a restar el tamaño del tubo y así vamos a tener la medida real de este perfil de acá. Ese triangulito es este triángulo que tengo acá, donde tenemos la hipotenusa de 3500 y su ángulo de 57 grados, perdón. Entonces 3500 por el seno de 57 nos va a dar que tiene un cateto opuesto de 2935 milímetros. A esos 2935 milímetros pues le vamos a restar los 250. Y ahí vamos a tener la medida de este tubo de aquí con su respectivo corte. Que viene siendo este tubo de aquí, ¿cierto? Nos viene quedando con una longitud total de 2685 milímetros y su corte de 162 milímetros, que es exactamente igual al mismo corte del primer tubo que calculamos. Ya aquí calculamos la perfilería de esta vista, ¿cierto? Ahora vamos a calcular, nos falta por calcular la cruceta. Para calcular la cruceta vamos a hacer lo siguiente, y esto aplica para, obviamente es una cruceta, aquí estamos trabajando con tubería cuadrada, pero eso también aplica para la tubería circular, ¿cierto? El procedimiento es el mismo, eso no cambia. De esta cruceta tenemos obviamente el cuadrante, ¿cierto? Tenemos la distancia que hay de aquí hasta acá. Sabemos que aquí nos dice que es 3500, le restamos las dos medidas del tubo que es de 250, nos viene quedando que esta medida de aquí hasta acá es de 3000 milímetros. Aquí tenemos la primera medida del cuadrante. Y la otra medida del cuadrante, que es la altura, ¿cierto? Sabemos que nos dice que es de 4500, pero a restarle la medida de un tubo, nos viene quedando que es de 4250. De 4250 la altura y 3000 el ancho de nuestro cuadrante en donde se va a desarrollar o en donde va conectada esta cruceta. Para calcularle los grados reales, ¿sí?, el grado de inclinación de nuestra cruceta, que con el cual vamos a calcular todos los cortes, ¿sí?, se nos van a formar dos triángulos, de los cuales tenemos que desarrollarle sus ángulos para luego restárselos. ¿Por qué? ¿Por qué se forman? Si yo tomo una línea
que una aquí y que este punto conecte al otro punto de acá del cuadrante, se va a formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde va a tener las dos medidas de los catetos, va a ser la medida del cuadrante. Y esa línea, ¿sí?, que se forma acá, que viene siendo la hipotenusa, si yo prolongo esta línea que viene aquí del tubo, ¿sí?, la prolongo hasta cierto punto en donde me conecte ya perpendicular con el punto de acá, se me va a formar también otro triangulito rectángulo mucho más fino, pero que ese triángulo rectángulo va a compartir también la misma hipotenusa del primer triángulo. Es como se los dibujé aquí. Aquí tenemos el triángulo principal, ¿cierto? Y a partir de acá se eleva esta línea que vemos aquí, es la línea del tubo, es la misma línea que vemos acá que se empieza a abrir hacia adentro. Y en un punto dado conecta perpendicular a este punto de acá. Entonces aquí se va a formar también un triangulito rectángulo, en donde la medida que necesitamos hallar a todos los dos ángulos, vamos a calcularle el ángulo de acá, ¿cierto? Pero entonces los dos ángulos se van a restar, se va a restar lo que hallemos con este y lo que hallamos con este otro. ¿Para qué? Para que ahí sí, al restarse, nos va a dar realmente el ángulo de elevación de la cruceta. Y con eso pues ya podemos hacer el resto de los cálculos. Y estos triangulitos nos vienen quedando de la siguiente manera. Tenemos el triángulo principal de los 3000 y los 4250. Vamos a calcular su hipotenusa y su ángulo. Y tenemos el otro triangulito en el cual vamos a tener la hipotenusa para que la hallemos con este, ¿cierto? Y vamos a tener su cateto opuesto al ángulo, que en este caso es la medida del tubo, que son 250. Entonces en el primero pues utilizamos la función de polares, metemos primero los 3000 separados por una coma los 4250 y nos va a dar que tiene una hipotenusa de 5202. Y al hundirle RCL tangente nos va a dar que tiene un ángulo de 54.78 grados. Al desarrollar el triángulo de acá tenemos la hipotenusa, que ya la hallamos, que fue de 5202 milímetros. Y tenemos el cateto opuesto, en este caso necesitamos hallar simplemente el ángulo. Para hallar el ángulo cogemos los 250 y lo vamos a dividir entre 5202. Y el resultado de esa operación le vamos a sacar la inversa del seno, porque en este caso tenemos el opuesto, ¿cierto?, al ángulo. Al darle la inversa al seno nos va a dar que tiene un ángulo de 2.75 grados. Entonces simplemente los dos ángulos los vamos a restar. Entonces tenemos 54.78 menos 2.75 grados. Eso nos va a dar que tiene 52 grados. Es decir que el ángulo de trabajo para la cruceta es de 52 grados. Entonces para calcular ahora sí las longitudes y los cortes vamos a hacer lo siguiente. Para calcular la longitud de la cruceta ustedes saben que está formada por un tubo central completo entero y el otro pues dividido en dos partes, ¿cierto? Entonces, para calcular el primero, que va a ser la longitud total de la cruceta, ¿cierto? Vamos a calcular esta distancia que hay desde este punto a este punto de acá, ¿cierto? Y si nos fijamos, pues se nos va a formar también un triángulo rectángulo, en el cual vamos a tener este cateto de aquí, que ya sabemos que es de 3000 milímetros, y también tenemos el ángulo, que en este caso ya lo hallamos que fue de 52 grados. ¿Qué tenemos que hacer? Hallar la hipotenusa. Ahí con ese resultado ya hallamos la longitud de este primer tubo de esta cruceta, ¿cierto? Para hallar el corte, ¿sí?, el corte de aquí, ya sabemos que si aquí nos dio 52 grados, significa que el ángulo, o sea, si yo prolongo aquí una línea aquí perpendicular, se me va a formar un triángulo rectángulo, en donde este ángulo de acá, ¿sí?, este angulito de acá, con respecto a este triángulo, viene siendo de 52 grados también. Entonces simplemente ahí ya tomamos el cateto adyacente a ese ángulo, que viene siendo la medida del tubo, que es de 250, y lo vamos a multiplicar por la tangente de 52. Ahí nos va a dar la medida del cateto opuesto, que viene siendo la medida del corte, ¿cierto? La medida de este corte de aquí. Y ese va a aplicar para los cuatro puntos porque son exactamente iguales. Entonces esos triángulos van a ser los siguientes. Aquí tenemos el triángulo en donde vamos a calcular su hipotenusa, ¿cierto? Tenemos los 3000 y los 52 grados. Para hallar la hipotenusa simplemente tomamos los 3000 y lo vamos a dividir por el coseno de 52 porque tenemos el cateto adyacente, ¿cierto? Al dividirlo nos va a dar la hipotenusa, que es de 4873, y aquí calculamos la longitud
de nuestro perfil. Aquí lo tengo dibujado, en donde desde este punto a este punto de acá mide los 4873. Ahora, para saber este corte de aquí, como ya le había mencionado, aquí se nos va a formar este triangulito rectángulo, ¿cierto? Este triangulito rectángulo, en donde este ángulo de acá viene siendo los 52 grados. Entonces simplemente los 250 lo vamos a multiplicar por la tangente de 52 y nos va a dar esta medida de aquí a acá, que viene siendo cateto opuesto para este triángulo. Y eso nos viene dando que es de 320 milímetros. Es decir, que 320 milímetros es el corte que se le va a hacer al perfil. Y se le va a hacer a todos, a los demás cortes de la más perfilería, porque es exactamente el mismo corte. Este mismo corte que se hace aquí, se hace exactamente acá, en donde los cortes van a quedar paralelos, ¿sí? Van a quedar paralelos. Si este se hace de este lado, el de acá se debe hacer en el lado opuesto para que los cortes queden paralelos. Ya aquí simplemente estos 4873 al sumarle los 320, pues nos va a dar la longitud total del perfil que necesitamos para fabricar esta parte de la pieza, y nos viene quedando de 5193. Ahora, para calcular la longitud de los pequeños, vamos a hacer lo siguiente. Volviendo acá al plano, si se fijan, el punto de intersección de la cruceta es exactamente en la mitad. Entonces, ¿qué significa? Que esta longitud que hay de aquí hasta acá, el punto de intersección de la cruceta es exactamente en la mitad. Entonces, para saber la longitud que hay de aquí hasta aquí, es simplemente tomar la longitud que ya calculamos del primer perfil entero, lo vamos a dividir entre 2. Y ahí vamos a tener ya la longitud de los perfiles que están obviamente divididos entre 2, ¿cierto? Nos va a dar la longitud que hay de aquí hasta acá. Ahora, este corte de aquí ya lo calculamos, ese también se le va a hacer a esas perfilerías. Solamente nos queda por calcular es el corte de aquí. Para calcular el corte de aquí, los ángulos lo vamos a sacar de la siguiente manera. Aquí se nos va a formar un triángulo, ¿cierto? Va a formar un triángulo, en el cual ustedes saben que la regla en todo triángulo es que sus ángulos internos deben medir 180. Ya yo sé que este ángulo aquí es de 52, que es exactamente igual a este ángulo acá, que también es de 52. Entonces simplemente tengo que sumar esos dos ángulos, que en este caso vendría siendo 104 grados, y se lo vamos a restar a 180 para saber el ángulo de acá, ¿cierto? Al tener este ángulo de aquí, ¿sí? Este ángulo de aquí lo vamos a restar con 90 grados. Y el resultado nos va a dar el ángulo de corte o el ángulo de elevación con respecto a este tubo, con respecto a este que se eleva acá, ¿cierto? Entonces vamos a tener este ángulo de corte de aquí, y con ese ángulo es que vamos a calcular el corte para este perfil. Entonces es lo siguiente. Y nos viene quedando de la siguiente manera. Aquí tenemos la sumatoria y la resta, ¿cierto? Tenemos 52 más 52 nos da que es 104. Al 104 a restarlo con 180 nos dice que el ángulo superior es de 76 grados. Que al restarlo con 90 nos viene dando que es 14 grados. Es decir, que 14 grados es el ángulo de corte que tenemos que hacerle al perfil. Aquí tenemos el perfil en donde la medida de aquí hasta aquí es la mitad de la longitud total que ya habíamos calculado inicialmente del perfil entero. Viene siendo 2436.4 milímetros. Tenemos el corte acá, que ya también lo habíamos calculado, ¿cierto? Este caso es de 320 milímetros. Y en la parte de acá, en la línea opuesta, si el corte lo hacemos de esta cara, en la otra cara vamos a hacer el otro, para que los cortes queden en líneas opuestas, ¿cierto? En esta parte de acá ya sí hacemos el corte de los 14 grados. Si yo prolongo aquí esta línea hasta cortar el perfil perpendicularmente, se nos va a formar un triángulo rectángulo en donde este angulito aquí, este ángulo aquí de elevación es de 14 grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular su cateto opuesto. Otra vez cogemos la medida del tubo, que es 250, ¿cierto? Lo vamos a multiplicar por la tangente de 14 y nos va a dar que este corte de aquí es de 62.3 milímetros. Entonces este corte aquí es de 62.3 milímetros. Y es el corte que nos va a empalmar con el otro tubo que viene subiendo aquí para la cruceta. Entonces finalmente ya aquí calculamos todas las piezas necesarias para realizar dicha estructura. Ya lo único que queda es hacer la sumatoria de todos los perfiles ya calculados para así saber la cantidad de material que vamos a necesitar para fabricar esta estructura. Entonces eso es todo por hoy, amigos. Inicié
primeramente con una pieza así como esta, para ya en los próximos videos empezar a ver ya todo lo que tiene que ver con el tema de las cerchas, cómo calcular los cortes con las medidas mínimas dadas en un plano de todas las piececitas que conforman una cercha. Vamos a ver varios tipos de cerchas y a cada una le vamos a hacer los procedimientos de cálculo. Obviamente todas estas estructuras a la hora de calcular los cortes pues siempre nos basamos en la trigonometría, amigos. Simplemente relacionar las medidas generales que nos dan en los planos y así poder hallar cada uno de los cortes y los grados dados. Entonces hasta un próximo video, amigos.